Saludos a todos. Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de CPA. Estamos bajo la tutela del Máster Douglas Torres Peraus. Nos encontramos en el Centro de Mediación Parroquiales. Hemos venido hasta aquí para hacerle una entrevista al doctor Julio César Ubín y para saber la importancia y el funcionamiento que tiene este centro de mediación. Bien, en el Ecuador, desde el año 1997, cumpliendo disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas, reformó su constitución. Ustedes ya recordarán que en el año 98 se manejó todo un proceso de asamblea constituyente, y en esa constitución del 98 se aprobó los métodos alternativos de solución de conflictos como un medio aliado a la justicia para la solución de problemas. Normalmente los problemas en el Ecuador, hasta antes de 1997, se venían manejando a través de lo que se llama la justicia ordinaria. En esa época estaban en funcionamiento lo que se conocía como las comisarías de policía, que eran jueces de instrucción, los intendentes de policía, que también se desempeñaban como jueces de instrucción, y los juzgados. Esa era la justicia ordinaria. Todos los problemas estaban canalizados a través de este aparato judicial conocido como justicia ordinaria. A partir del 97 el Ecuador evoluciona y se integra a lo que se llama la cultura de paz. Cuando tú hablas de conciliación, tú solamente estás hablando de uno de los métodos alternativos que establece la ley y que existen. En la ley existen, además de la conciliación, otros métodos alternativos. ¿Cuáles son esos otros métodos? El arbitraje, la mediación, el amigable componedor. Entonces, estos métodos alternativos de solución de conflictos comienzan a entrar en juego en el sistema judicial del Ecuador, porque la justicia ordinaria era insuficiente para atender la gran demanda de problemáticas que se presentan en el país, sobre todo estos problemas que tienen carácter social. Ejemplo, problemas de familia. Ejemplo, el tema de la regulación de visitas. Ejemplo, el tema de la fijación de pensiones de alimentos. Hasta antes del 97, los únicos que tenían competencia para conocer de estos casos eran los jueces. Hoy en día, también los centros que manejan métodos alternativos de solución de conflictos, como los centros de mediación, tenemos la capacidad para conocer de estas problemáticas sociales y encontrar con los dueños del problema, que son los mediados, que son quienes vienen al centro, la solución de estos problemas, con el mismo carácter y fuerza legal que una sentencia. Los mediadores no son jueces, únicamente somos facilitadores de un diálogo, y los dueños del problema resuelven su situación partiendo de conveniencias, de puntos de intereses, hasta encontrar un punto de equilibrio. Entonces ellos llegan a la solución, firman un acta que se llama Acta de Acuerdo Total de Mediación, y a través de esa acta aceptan compromisos que no pueden después retractarse. ¿Por qué? Porque el acta de mediación tiene el valor legal de sentencia con carácter de cosa juzgada. Esos son los centros de conciliación. En resolución de conflictos somos el brazo aliado de la justicia para descongestionar, para quitar, aliviar la carga que venían recibiendo los jueces de la gran demanda de la ciudadanía, demanda que no era satisfecha porque los jueces no resuelven dentro del tiempo de expectativa que un ciudadano tiene. Una madre que va a pedir que se fije una pensión de alimentos, hasta antes de la implementación de los centros conciliatorios o de centros de mediación, tenía que esperar un año para que se le fije una pensión de alimentos. Ahora viene un centro de mediación y en 15 días está fijada la pensión de alimentos y al mes siguiente está cobrando. No. A diferencia de la justicia ordinaria, donde puede haber un ganador o puede haber ningún ganador, en todos los métodos alternativos de solución de conflicto siempre hay ganadores. ¿Por qué? Porque la fundamentación de la creación de los métodos es
lo que la Universidad de Harvard denominó el win-win. ¿Qué es el win-win? En español significa el ganar-ganar. Todos los que están involucrados en un proceso de alternativo de solución de conflictos terminan siendo ganadores. ¿Por qué son ganadores? Primero, porque ellos encuentran la solución del problema haciéndose concesiones. Entonces, cuando tú eres el que cede algo, tú no te sientes perdedor, porque tú lo estás haciendo bajo tu voluntad. Entonces, tú sabes hasta dónde puedes permitirte conceder algo o renunciar a algo. Segundo, no eres un vendedor porque solucionas el problema en el tiempo que tú decidas hacerlo. Lo puedes hacer el mismo día que vienes a la audiencia, como te puedes tomar una semana, 15 días, el tiempo que tu psiquis te permita asumir el manejo de ese problema, porque el tema es interno. ¿Qué manejan los centros de mediación? Lo mismo que manejan los jueces, problemas. ¿Y dónde están los problemas? En la mente del ser humano. Cuando el ser humano aprende a manejar sus problemas internos y los puede manejar con los demás, encuentra solución de esos problemas. Entonces, cuando no vas a un centro que maneja métodos alternativos de solución de conflictos, sino que vas donde un juez a poner en conocimiento de un tercero, que se llama juez, tu problema, ahí sí te corres el riesgo de que haya un ganador o perdedor. Porque es el juez el que le da la razón a una de las partes. Los mediadores o los conciliadores no le damos la razón a nadie. Son las personas las que encuentran el camino de solución al conflicto. Y los mediadores lo que hacemos es enseñarles, estos son los caminos. Para llegar a Wuhan, tú puedes irte por la vía Durán, que va Durán-Tambo, o te puedes ir por la vía Guayaquil-Milagros, pero igual llegas a Wuhan. Eso hace el mediador. Facilitar los distintos caminos de tránsito para llegar a la solución del conflicto. Y los dueños del problema eligen qué camino recorrer. A ver. ¿Qué tiempo llevaría? Eso es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con cuánto interés tengan las personas en solucionar el problema. Hay problemas que no tienen solución nunca. Un ejemplo de un problema que no tiene solución. El tema que tiene que ver con trasfondos religiosos, como los que tiene Israel con Palestina. Ustedes tienen que haber leído la Biblia o haber visto alguna película y ustedes han visto que en Israel, que inició con 12 tribus, estas 12 tribus, desde su formación, han nacido peleando. Hoy, después de 2015 años, ellos siguen peleando. Ese tipo de problemas religiosos no tienen una solución. ¿Por qué? Porque son problemas mucho más allá de la psiquis del ser humano. Los problemas humanos entre personas sí tienen solución en la medida que las personas quieran hacerlo. En los centros de mediación, cuando manejamos este tipo de problemas que se denominan transigibles. Los temas transigibles pueden tener un tiempo de duración en la solución del problema, una semana, 15 días, 30 días. Lo que pasa es que tú tienes que utilizar el lente apropiado para poder visualizar el tamaño de la letra que se usa. Ustedes cuando trabajan en Word, tú escoges el tamaño de la letra para escribir un artículo o un trabajo. Lo normal es que te dicen los maestros que lo escribas en tamaño 12 para que el maestro pueda leerlo. Si tú lo escribes en tamaño 8 o en tamaño menor a 8, el maestro con dificultad lo va a ver. Así son los problemas. Depende con los lentes con que los quieran ver las personas. Siempre en un problema hay dos. Si los dos no coinciden en que desean terminar el problema no va a terminar nunca. Pero si los dos tienen el mismo afán de querer solucionar el problema, en una audiencia se acaba el problema. Eso se involucra en tiempo, si queremos cuantificarlo, en una semana, en 15 días. La experiencia nos ha enseñado de que los métodos alternativos de solución de conflictos, sea la mediación, sea la conciliación, sea el arbitraje, se solucionan o se manejan los problemas en un tiempo mucho más rápido que la justicia ordinaria. Y un proceso de mediación debe durar no más de 30 días, mientras que un juicio dura 3 o 4 años. Tú los
los conflictos los tienes que diferenciar entre aquellos que tienen naturaleza psicológica, te decía, y otros aquellos que tienen naturaleza o connotación legal. Cuando los conflictos tienen connotaciones legales son eminentemente sustantivos. ¿Qué es lo sustantivo? Es todo aquello que está previsto en una ley. Cuando está descrito en una ley una conducta, eso es de carácter sustantivo. Un ejemplo, la ley establece que todo menor de edad o toda persona tiene derecho de que sus ascendientes, descendientes y parientes hasta el 4º grado de consanguinidad estén obligados a pasarle alimentos. Todo ser humano, más aún si un menor de edad. Eso tiene carácter sustantivo. Cuando tú vienes a un centro de mediación y presentas una solicitud haciendo conocer al centro de que estás pasando necesidades económicas y que quien tiene obligación de atender a esas necesidades las está incumpliendo, nosotros estamos frente a un tema de carácter transigible y se puede invitar al obligado a pasar alimentos para que llegue a un acuerdo y que se fije la pensión de alimentos acorde a lo que establece la ley. En los temas de alimentos son de carácter sustantivo porque no solamente el derecho a recibir alimentos está previsto en la ley, sino también el monto a recibirse. La ley hoy en día establece un catálogo, cuadros, que se establecen de acuerdo a los ingresos del alimentante. Y van desde el 0,01 centavo hasta un rango de $400. Y de $401 hasta un rango de 1000. Y de 1000 en adelante hasta ilimitado. Esos son los valores de ingreso de la persona. Y de acuerdo a sus ingresos, él va a tener una obligación de pagar un 47%, un 52%, un 57%, dependiendo de qué. Si es un hijo, si son 2 hijos, si son más de 2 hijos. Entonces, cuando tú hablas de una conciliación o una mediación o la resolución de conflictos de carácter sustantivo, estás hablando estrictamente de aquellos temas que tienen una determinación o está previsto en la ley la conducta que el ser humano debe cumplir. En el tema disfuncional, y ahí tenemos nosotros un caso concreto que la ley nos ha restringido a nosotros manejar. El tema de la violencia intrafamiliar. El tema de la violencia intrafamiliar dejó de ser un conflicto transigible por mandato de la ley. ¿Por qué? Porque esa conducta se ha convertido, desde que el legislador la penalizó, en un delito. La violencia intrafamiliar ya tiene carácter de delito. Y a partir del 10 de agosto del año pasado, ustedes deben conocer que el Ecuador acaba de entrar o poner en vigencia el nuevo Código Integral Penal. En este código se creó una figura que se llama el femicidio, que antes estaba involucrado dentro de los delitos de las disfunciones o problemáticas de disfunción familiar. Hoy en día ya lo abstrajeron el legislador esa figura y creó como un tipo independiente al femicidio. Antes englobaba lo que era la conducta de violencia intrafamiliar. Nosotros en los centros de mediación no tenemos capacidad legal para manejar. Estos conflictos son manejados por los jueces de violencia intrafamiliar, que también pueden utilizar ellos como herramientas de solución de conflictos los métodos alternativos, pero no para resolver el tema, sino como un paliativo para mejorar la relación, porque ese tipo de conducta tiene sanción y el juez tiene que sancionar al infractor. Bueno, todos aquellos que nosotros manejamos con normalidad y que están dentro de los temas transigibles, que tienen que ver con el pago de una remuneración en el caso del trabajador a quien se le ha suspendido el pago, o de un trabajador a quien se le ha cambiado su ocupación, el pago de un trabajador que ha sido despedido. O son casos en donde las partes pueden transigir y llegar a acuerdos. El asunto que tiene que ver con temas vecinales, como el de la relación entre dos vecinos que tienen mascotas y sus mascotas hacen sus necesidades frente a sus puertas de sus domicilios y lo que necesitan es
educar a sus mascotas o controlar a sus mascotas de tal manera de que se respete la privacidad y el derecho a tener un ambiente sano. Eso es lo que se llama el buen vivir hoy en día, y que las personas deben aprender a relacionarse sin causar daño a los demás. Esos son los temas funcionales, todos aquellos que tú puedes entrar a conocer y donde el mediador sí tiene una capacidad legal para intervenir y manejar el conflicto de tal manera que sean ellos los dueños del problema quienes encuentren la solución. ¿Cuál es la solución en un problema de tema de mascotas? Que el dueño de la mascota saque a su mascota con la funda, recoja los desperdicios orgánicos y nadie le va a decir nada. El animalito tiene que hacer sus necesidades. Lo que no puede es dejarse las necesidades puestas para que cuando el vecino abra su puerta para irse a trabajar, aplaste el material orgánico y se ensucie el zapato. Eso es lo que no puede pasar. Lo otro es normal y lo que hay que hacer es recoger y limpiar. Dentro de una empresa. Mira, la mediación tiene distintas facetas en su funcionamiento orgánico funcional. Y uno de sus facetas es la prevención. ¿Cómo se maneja la prevención? La prevención en mediación se maneja con preparación, con conocimiento. Para eso existen las capacitaciones. Los centros de mediación tenemos entre una de nuestras obligaciones es el capacitar a las personas. ¿Cómo capacitamos a las personas? Se supone que en cada distrito, que es la forma en que actualmente está dividido nuestro Guayaquil, ahora es metropolitano, ya no es una simple ciudad, es un distrito metropolitano. Entonces, el distrito metropolitano de Guayaquil está dividido por sectores. Si ustedes hacen un mapeo y recorren la ciudad, van a ver que hoy en día encuentran UPCs, y en cada UPC hay un centro de mediación. Eso significa de que las personas van a poder acceder, de acuerdo a su situación geográfica donde viven, al centro alternativo de solución de conflictos más cercano. Adicionalmente, a los centros de mediación que ha creado el Estado, la ley permite el funcionamiento de centros de mediación privados, que vienen a sumarse también al trabajo de la solución de conflictos. Nosotros, como red de centros de mediación parroquiales, somos un centro de mediación privado, porque hemos cumplido los requisitos que establece la ley para que se nos autorice el funcionamiento. De esa manera se distribuye. Nosotros utilizamos como el mejor mecanismo de gestión las redes sociales. Nosotros impulsamos la mediación a través de lo que se llaman correos masivos y hacemos conocer a las distintas personas interesadas en encontrar una alternativa de solución de conflicto a través de estos mensajes. Y nos dirigimos a las comunidades, nos dirigimos a los barrios, nos dirigimos a las empresas, porque nosotros también trabajamos en la solución de conflictos de carácter empresarial o comercial. Esa es la mejor forma. Y también la capacitación. Hacemos capacitaciones, hacemos difusión de esa manera. Todo centro de mediación, no solamente el nuestro, está compuesto de un director. En el caso de la red de centro de mediación, quien dirige el centro soy yo. Yo soy el doctor Julio César Aubín Díaz y tengo el honor de dirigir este centro. Adicionalmente a este centro, nosotros contamos con un secretario o secretaria del centro. Todo centro de mediación debe tener alguien que certifique los documentos, y contamos con un equipo de mediadores. En este caso nuestro, nosotros tenemos un equipo de 4 mediadores, que son los que nos ha autorizado el Consejo Nacional de la Judicatura para el manejo de los conflictos. Nosotros manejamos, como te digo, en términos generales, todos los temas transigibles. En cuanto a los temas transigibles, podemos clasificarlos de la siguiente manera. Temas penales. En materia penal, todos aquellos delitos que no tienen una sanción sino hasta 5 años. Los delitos cuya sanción sean mayores a 5 años no son transigibles. Todos aquellos delitos que admitan conversión, es decir, que siendo un delito de acción pública, como la estafa,
se convierta a un delito de acción privada por petición de los dueños del problema, de los involucrados en la estafa. Y todos aquellos delitos en donde se puede aceptar medidas sustitutivas, es decir, todos aquellos delitos que no causen alarma social, que no sean delitos execrables. En temas de tránsito, todos aquellos temas de tránsito donde hay daños materiales son de conocimiento de los centros de mediación y nosotros tenemos facultad para manejarlo. Temas de alimentos, regulación de visitas, pago de remuneraciones o indemnizaciones a un trabajador, recuperaciones de cartera, todo lo que tiene que ver con la liquidación de una sociedad conyugal o la liquidación de una herencia, que son temas de familia, y todos aquellos otros casos en donde la naturaleza jurídica permita que las personas puedan llegar a acuerdos, sin causar derechos, sin disminuir derechos a terceros, ni causar perjuicios. El primer requisito para que funcione un centro de mediación o para que se autorice el funcionamiento de un centro de mediación es de que quien solicite la autorización sea un funcionario de una institución pública o un funcionario de una institución privada con finalidad pública social, como son el caso de las fundaciones. Nuestro centro de mediación pertenece a la Fundación Jurídica para las Víctimas en el Ecuador. Luego de que cumples ese primer requisito, debes tener un espacio, como el que ustedes ven que nosotros contamos, un espacio físico donde atender personas, un lugar donde hay ya ustedes van a conocer nuestra sala de mediaciones, un lugar apropiado para las reuniones, para las mediaciones, que normalmente es una sala que cuenta con una mesa ovalada o una mesa circular, que es la filosofía de lo que se denomina el diálogo circular que debe haber en todo proceso de mediación. ¿Por qué un diálogo circular? Porque si ustedes se dan cuenta que si es circular, eso permite que todas las personas que estén en su momento vayan haciendo uso de la palabra. Si tú usas una mesa cuadrada, te vas a encontrar con las esquinas que van a interrumpir la circulación del diálogo. Entonces es más bien psicológico y se permite un ambiente. Entonces, aparte del ambiente, las personas que dirigen el centro deben tener una preparación en métodos alternativos de solución de conflictos. De acuerdo a la ley, estas personas que forman parte del centro de mediación deben haber estudiado métodos alternativos de solución de conflictos, no menos de 60 horas crédito en teoría y 40 horas práctica en un centro de mediación. Hay que justificar tener esa experiencia y hay que tener un plan de acción. El Consejo de la Judicatura hoy en día está exigiendo que los centros de mediación determinen también cuáles son las actividades o cuáles son las materias que se van a conocer. Hay centros de mediación que solo manejan temas comerciales. Hay centros de mediación que solamente manejan temas de menores. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene un centro de mediación. Ellos solo manejan temas comerciales. Nosotros, para poder atender un tema en mediación, necesitamos que las personas que tienen el conflicto presenten una solicitud. Cuando las personas que tienen un conflicto nos presentan una solicitud y el tema es de carácter eminentemente social, como en el caso de las pensiones de alimentos, dentro de los parámetros de los valores mínimos, es decir, frente a un padre que tiene la obligación de pasar una pensión de alimentos, cuando él percibe un salario mínimo vital de $356, nuestro centro de mediación recibe la solicitud y atiende en forma gratuita. Cuando son mediaciones de carácter comerciales, nosotros tenemos con autorización del Consejo de la Judicatura el derecho de cobrar una tasa por el servicio. Y nosotros cobramos una tasa por el servicio. Esa tasa es del 10% del valor de la cuantía del monto adeudado que se vaya a recuperar. Y entonces nosotros recibimos temas por solicitud directa de alguien que tenga un conflicto, o también recibimos aquellos casos que la ley denomina derivados, es decir, aquellos casos que están conociendo los jueces ordinarios que por petición de los involucrados en el juicio piden
que sea remitido a un centro de mediación, o a criterio del juez consideran que es un caso que debe ir a mediación. Entonces, nosotros tenemos dos fuentes para nutrirnos en el conocimiento de los conflictos. Uno es solicitudes directas de las personas que en aquellos casos donde los conflictos tienen cuantía nos pagan un valor que es del 10% de la cuantía. Cuando son temas sociales como los alimentos no pagan absolutamente nada, o aquellos casos que son derivados por la función judicial, exactamente tienen el mismo tratamiento. Cuando son casos derivados por la función judicial y son casos eminentemente sociales, el centro de mediación no cobra absolutamente nada, asume ese costo. Y cuando son casos comerciales que tienen una cuantía, donde hay una reclamación, donde hay un pago que hacer, el centro cobra el 10%. Para formar parte de un centro de mediación, lo primero que debes hacer es tener estudios en métodos alternativos de solución de conflictos. Luego de que tú has cumplido esa parte académica de preparación, te decía 60 horas en la parte intelectual, cognitiva y 40 en la parte práctica, tú puedes aplicar dos formas. Una, tienes la posibilidad de irte como empleado a un centro de mediación, o tienes la posibilidad de unirte con tus compañeros con quien hiciste tu estudio de preparación y formar entre ustedes un equipo y presentar ante el Consejo Nacional de la Judicatura la respectiva petición para la aprobación del centro. Pero necesitan organizarse de tal manera de que ustedes, dentro de la estructura educativa, formen el ente académico e institucional que vaya a pedir la petición. Si ustedes forman parte, por decirle, de la Escuela de Administración de la Universidad de Guayaquil, ustedes saben que la universidad es un ente de carácter público. Ustedes tendrían que conversar con su decano para que sea el decano quien solicite al Consejo de la Judicatura la autorización para la aprobación del centro dentro de esa institución, y ustedes pudiesen manejar el centro de mediación dentro de la institución. Porque lo otro sería que se organicen en una fundación, en una corporación, y que ustedes, luego de que tengan la vida jurídica de esa institución, pidan la aprobación del centro de mediación. Porque como personas particulares no pueden hacerlo. Tiene que ser siempre a través de una institución pública, por ejemplo la universidad, la facultad de administración, o a través de la constitución de un ente de carácter benéfico. Siempre de esa manera se maneja. Sí, es el mismo, porque la ley es una sola. La ley que tenemos como fundamento legal para el manejo de la mediación es la ley de arbitraje y mediación. Entonces ningún centro puede ir más allá de lo que establece la ley, y hoy en día estamos trabajando en lo que se llama el Manual de Buenas Prácticas en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, que es algo que lo estamos trabajando todos los centros de mediación aprobados en el país con el órgano regulador que es el Consejo de la Judicatura. Casualmente el día de ayer se nos pasó ya el primer borrador luego de las reuniones que hemos tenido los centros en el país, y estamos puliendo este manual. A más del manual existe un reglamento de mediación, y a más del reglamento existen políticas que dicta el Consejo de la Judicatura. En todos los centros de mediación nos basamos en la Constitución, donde se establece lo que se llama el debido proceso. Todos los centros de mediación tienen que manejar un debido proceso. Esto es informar a las personas involucradas. No podemos hacer mediaciones ocultándole a alguien que esté involucrado que se está haciendo un proceso de mediación. Todo el mundo tiene que tener conocimiento. Aparte de las normas del debido proceso, tenemos la ley donde se establece el procedimiento. Esto es, se presenta una solicitud, se recibe la solicitud, siempre se recibe la solicitud. Luego de que se recibe, se la califica la solicitud para ver si el tema que se está explicando en la solicitud es transigible, se la acepta el trámite, se elaboran invitaciones, se invitan a los involucrados, se manejan audiencias reservadas entre los involucrados o solo con uno de ellos, dependiendo de la necesidad y de la naturaleza del conflicto. Y dependiendo también de la naturaleza del conflicto, a más del mediador y los involucrados, pueden actuar lo que se denomina el comediador. ¿Qué es un comediador? Imagínense ustedes
un conflicto entre mamá y papá, que hoy en día está de moda esto de la conducta irregular de los jóvenes. Jóvenes que se escapan de la casa, jóvenes que no cumplen las tareas, y eso trae conflictos en casa. La mamá castiga, el hijo falta el respeto, y eso es un problema que se maneja. Es un tema de familia. El mediador viene, interviene, pero el mediador no es psicólogo. Y a lo mejor se necesita la ayuda de un psicólogo infantil en esa mediación para llegar a acuerdos, porque esa mamá y este hijo necesitan llegar a acuerdos que le permitan desarrollar al niño sus inquietudes, pero con limitaciones. Y a la mamá establecer normas que den responsabilidades al hijo, y normas también prohibitivas, que no puede salir después de determinada hora en la noche, que no puede salir sin pedir permiso, que tiene que comer a las horas que la mamá ha establecido, que son el horario que cada casa tiene. Entonces necesitamos de pronto la intervención de un psicólogo. El psicólogo interviene o como comediador, es decir, participando en la facilitación del diálogo entre este menor y esta madre, o como un perito. Pero para que intervenga este tercero, yo necesito la autorización de los dueños del problema. Entonces, el primer paso es decirle: señores, ustedes autorizan que intervenga el doctor X, que él es psicólogo, maneja, tiene mucha experiencia en el manejo de la problemática familiar. Ellos me dicen sí, y hay un acuerdo. Y me firman el acuerdo. Y entra el comediador. Entonces, así mismo puede ser en la valoración de un terreno, en la valoración de un vehículo, cuando se está estableciendo un conflicto en el que tú compras un carro y el carro salió dañado. Entonces yo necesito saber cuál es el daño. Yo no soy mecánico, necesito la participación de un mecánico. Entonces tengo que pedir permiso a los dueños del problema para que intervenga un perito. Entonces, de esa manera se manejan los conflictos, y luego de que ya se ha llegado a un punto de equilibrio, se redacta el acta de mediación, el acuerdo, que puede ser parcial o puede ser total. No siempre el conflicto se resuelve al 100%, pero se mejora la relación. Entonces hay acuerdos parciales. Y aún firmándose el acuerdo, hay ocasiones en las que las personas incumplen el acuerdo, y hay que estar revisando este acuerdo, y a lo mejor amerita que haya nuevas audiencias para revisar el cumplimiento de los acuerdos. No. Les decía yo de que las mediaciones tienen ciertas características que definen a la mediación, y una de las características es la confidencialidad. Entonces, si la mediación es confidencial, por ejemplo, estamos tratando el tema de tu divorcio, difícilmente tú vas a permitir que un extraño y se involucre en la conversación que con tu cónyuge tengas para el manejo de ese tema del divorcio. Difícilmente. Además que si yo permito el ingreso de un tercero extraño sin la autorización de ellos, estoy violando el debido proceso, y ese proceso de mediación pudiese ser nulitado y perdería el valor. Entonces, no es fácil el que se firme acuerdos sobre cosas que yo no tengo la facultad de decidir, porque yo no puedo decidir quién entra o quién no entra a una mediación. Eso lo deciden las partes, así que difícilmente se puede manejar ese tipo de acuerdos. Lo que sí podemos manejar en cuanto a acuerdos con los centros es en cuanto a capacitación. Y unas palabras de agradecimiento para terminar con la entrevista. Bueno, agradezco a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Administración por esta curiosidad, esta necesidad de querer saber sobre los centros de mediación, que es una necesidad de la sociedad. La sociedad vive en conflictos, y eso es normal. La sociedad tiene conflictos. Hay un filósofo que dice que las sociedades tienen la delincuencia que se merecen. Parafraseando, yo diría que las sociedades tienen los conflictos que se merecen. Entonces, necesitamos más centros de mediación, necesitamos hombres y mujeres que se preparen en la solución de los conflictos, distintas formas de solución, como te he dicho, y de esa manera vamos a mejorar esta sociedad. Es la única forma. Les agradezco por la visita a nuestro centro, estamos siempre a las órdenes, y cuando ustedes necesiten consultar con nosotros, vengan, estamos siempre abiertos. Gracias. Okay.